Pues estamos contentos una vez más de estar con todos vosotros y hemos escogido un tema que es muy de actualidad. El otro día lo comentaba precisamente con el invitado, que es nuestro amigo, que forma parte de la familia Se Buscan Locos por la Cordura, Jesús Benítez. Hablábamos de la deshumanización de la sociedad. Sobre ello vamos a hablar posteriormente en nuestra sección España Calidad. Tenemos también a otro usual en el programa, como es Pedro Gallego, director de esa gran empresa como es Service, y todo ello en un momento aquí en el Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time to live and a time for a man to die. There are places for dead men in the earth and the sky. Don't you venture too far now, 'cause you can't come back from the place where the good guys always dress in black. When you go to the old saloon. Bueno, si digo Jesús Benítez, pues ya sobran palabras porque es, pues yo creo que más conocido ya que José Macías en el programa. O sea que, y yo contentísimo. Jesús, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti porque siempre, como digo, siempre apoyándonos con tu colaboración y yo tan contento. Ya llevamos, como siempre digo, un montón de años. Muchos años. Si Dios lo permite, pues yo por mí eternamente, que es bueno. lo que busco, es lo que busco. Vamos a hablar sobre la deshumanización de la sociedad. Es un tema complicado, pero bueno, a nosotros nos gusta complicarnos un poco la vida y tocar temas que yo creo que son importantes, ¿no? Tocar. La deshumanización de la sociedad, la primera pregunta es ¿qué se entiende o qué entiendes tú por eso, por deshumanización en la vida cotidiana? Bueno, la deshumanización de la sociedad es una situación que estamos viviendo en la actualidad y en realidad se trata de un impulso negativo que está generando la sociedad tal y como la tenemos estructurada, haciendo que los seres humanos dejemos de ser humanos y nos convirtamos en subhumanos. Y esto hay que explicarlo, claro. Cuando se atenta, cuando se ataca la humanidad del ser humano, lo que se está haciendo es atacar la dignidad del ser humano. Y eso es muy importante. Es tan importante que la pérdida de la dignidad del ser humano le hace convertirse en otra cosa diferente. En determinados medios ahora se utiliza el término poshumanismo. Sí, es cierto, estamos en un periodo de transición, de transformación, pero el ser humano tiene que reivindicar su condición. ¿Por qué se está produciendo la deshumanización? Se está produciendo la deshumanización porque el ser humano tiene unas características inherentes a su condición. La primera de ellas es su capacidad reflexiva, la capacidad de convivencia, la capacidad de la búsqueda de la verdad y luego su capacidad volitiva. Fíjate lo que acabas de decir, su capacidad de la búsqueda de la verdad. Sí, pero no me refiero ni a una verdad, ni siquiera pretendo ir más allá. No me refiero a una verdad basada en conceptos o concepciones religiosas. No. Simplemente la búsqueda de la verdad como una actividad inherente a su propia condición. Tampoco me refiero a una verdad metafísica, sino a una verdad del día a día, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que en gran medida está basada en la mentira, en una ficción, y que se nos impone de tal manera que perdemos nuestra capacidad volitiva e incluso nos autoengañamos nosotros creyendo que la realidad que nos rodea es diferente de la verdadera realidad. Bueno, tú lo estás uniendo a la dignidad, el asunto de la deshumanización, y me parece muy bien que lo unas de esa manera, ¿no? Pero ¿por qué crees tú que este fenómeno, el fenómeno de la deshumanización, se ha vuelto más visible en los últimos años? Por una parte, por los grandes y aceleradísimos avances de la tecnología. Por otra parte, porque la sociedad no es, digamos, una organización estable, sino que está basada en el principio de incertidumbre y, por lo tanto, es permanentemente evolutiva, que eso no significa que
sea desarrollo, sino que evoluciona en diferentes direcciones. Y en un periodo muy corto de tiempo se han producido muchos cambios de carácter sustancial que han modificado esas características que tiene el ser humano. Es decir, he dicho que son características del ser humano elementales, fundamentales, su capacidad reflexiva, pero en la actualidad la reflexión, el intelecto humano, que es una parte solo del ser humano, en gran medida se pierde. En gran medida se pierde porque todo está condicionado, se vive muy condicionado por la publicidad que nos rodea permanentemente, de tal manera que pensamos que lo que ocurre, los hechos que nos rodean, son los verdaderos hechos que están ocurriendo, y resulta que no es así, que están condicionados. Luego, por otro lado, está lo que he comentado, la capacidad convivencial. El ser humano está hecho para un nosotros, claro. No solo está hecho para un yo. Claro. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que la sociedad actual tiende a la soledad, permanece cada vez más y se integra más en un mundo de soledad y no sabe convivir. La convivencia no es lo que la gente cree, es decir, la convivencia no es un gregarismo, la convivencia debe de partir del sujeto, tiene que partir de la persona, y desde la persona se entra en el mundo convivencial. De tal manera que si queremos convivir tenemos que aceptar una diversidad en esa sociedad, no crear o pretender crear una sociedad como nosotros estrictamente queremos, no, sino hay que partir de elementos de tolerancia y de diversidad para poder generar esa convivencia. Pero luego el ser humano pierde la capacidad volitiva porque pensamos que elegimos y resulta que no. La sociedad en la que vivimos es una sociedad conformada por una dictadura ideológica, una dictadura económica, es una dictadura totalmente totalitaria y no acabamos de convencernos ni darnos cuenta de que nuestra sociedad es así. Y vivimos en un permanente estado de esclavitud. Pensamos que el mundo de los siervos, desapareció cuando en Rusia en 1861 se abolió el mundo de la servidumbre. Y eso no es una realidad. Ahora es otro tipo de servidumbre. Y esta sociedad genera incluso que perdamos otra característica fundamental del ser humano, que es su emotividad, el impulso emotivo, de tal manera que todo es tan utilitario que el ser humano hoy está integrado en el mundo capitalista de tal manera que es un ser útil. Es decir, es más importante su utilidad que su propio ser. Pero Jesús, hay una cosa, tú has comentado antes que bueno, que mucho tiene que ver la publicidad, ¿no? Los medios. Y ¿no crees tú que también, además de esto, la deshumanización, tiene que ver con la deshumanización el hecho de que vivimos en un caos, no quiero ser pesimista, pero es una realidad, vivimos en un caos en muchísimos sentidos, la inmediatez, todo tiene que ser rápido, ¿no crees que eso influye mucho? Sí, claro. Eso todos los días. Eso se deriva del propio avance tecnológico que nos ha llevado a eso. Es decir, el avance tecnológico... Entonces no habría que llamarlo avance. Claro, es que en realidad hay que ver de qué estamos hablando. Es decir, lo que sí es cierto es que ha habido un avance tecnológico, técnico. Sí, eso sí. Es indudable. Pero eso es lo que es oportuno y adecuado para que el ser humano sea de verdad más humano, pues eso es lo que se pone en duda. De hecho, el ser humano, cuando realmente obtiene mayores satisfacciones, no es desde la soledad, por ejemplo, claro, sino que las obtiene en virtud de la convivencia. En la convivencia obtiene sus mayores satisfacciones. Y luego el ser humano debe de percibir, porque está capacitado para eso, tiene que percibir la belleza, esa capacidad de percibir la belleza, el arte, y tiene que integrarse en la naturaleza,
porque la naturaleza no simplemente es algo que está ahí, sino que el ser humano surge de la naturaleza y ¿Tú está estás integrado. escuchando lo que estás diciendo? Sí, sí. El ser humano está capacitado, que me parece muy bonito lo que estás diciendo, ¿eh? El ser humano está capacitado para, pues eso, para saber lo que es bello Y para crear. y para crear. Y para crear. No hay ningún ser vivo que tenga esa capacidad. Que se acerque, ni siquiera que se acerque. Entonces eso es realmente extraordinario. Y, sin embargo, pues llegamos al punto en el que esta sociedad, en vez de tener una visión holística de la realidad, lo que hace es generar personas especializadas en determinadas materias que sí, en esa materia pueden alcanzar determinados logros, pero se olvidan de todo lo demás. Entonces la especialización es un retraso, no es una gran ventaja. Para la técnica sí, pero para lo demás no. Y luego tenemos que tener en cuenta lo que he dicho en el sentido de que vivimos en una sociedad capitalista, siempre estoy hablando de la sociedad occidental. Sí. Una sociedad capitalista. Se dice que la sociedad capitalista es la más productiva. Eso actualmente está bastante en duda. Es decir, no está tan claro que la sociedad capitalista sea de verdad la más productiva. Pero hay algo que no ofrece ninguna duda, que el capitalismo es el sistema que más divide al ser humano, que más lo destroza, que más lo machaca, que más lo esclaviza, porque lo que genera es situaciones como, por ejemplo, las que se producen, por citar un ejemplo también, un ejemplo en Japón. En Japón hay suicidios porque no se alcanzan las metas profesionales que se pretenden y que esa sociedad exige, por ejemplo. O te encuentras situaciones como la que se produjo en China con la procreación única de un solo hijo. Eso ha sido un absoluto desastre. Ha sido un desastre porque actualmente es el mundo de los solteros. El mundo de la genética también tiene grandes problemas, porque la pérdida de la capacidad reproductiva en la pareja humana provoca también situaciones que le hacen perder al ser humano la dignidad. Que no significa que los solteros como yo aboguemos por la deshumanización y estamos deshumanizados, ni mucho menos, cuidado. No, lo que pasa, doy el ejemplo de China, pues que no es un ejemplo precisamente capitalista, pero es un ejemplo de lo que puede representar una decisión derivada de una dictadura ideológica. Eso ha generado que en la actualidad en China haya muchísimos más varones que mujeres, entre otras razones porque se abortaba cuando se iba a tener una niña en vez de un niño, por determinadas utilidades, y luego ahora la sociedad de China es muy difícil que realmente se reproduzca. Oye, Jesús, ¿qué responsabilidad tienen las instituciones para frenar precisamente la deshumanización? Yo creo que las instituciones son las que provocan la deshumanización. Lo digo así de claro. No sé, la gente me escuchará y dirá que estoy loco, pero no. Bueno, pues a lo mejor está loco por la cordura. Yo pienso que lo que provoca la deshumanización son muchas cosas. Pero realmente, ¿quién ejerce el poder? El poder lo ejercen las instituciones. Por eso digo que para poder pretender, al día de hoy, utópicamente, una transformación y digamos una recuperación de la humanidad del ser humano, se tiene que partir del sujeto. Eso es lo fundamental. Hay ejemplos muy significados que podría remontarme, fíjate, a la caída del Imperio Romano, los llamados comunales, la Revolución Badagua, en fin, que hay antecedentes. La historia, incluso la historia, no es como nos la han contado. La historia ha sido bastante diferente, porque la deshumanización ahora se ha acelerado significativamente porque se ha acelerado el proceso tecnológico, pero la deshumanización ha existido siempre. Ha existido siempre. Pero ahora, esa es precisamente una de las preguntas que yo te iba a hacer. ¿Crees que ahora es el momento en el que más existe la deshumanización? Yo creo que sí. ¿Y el motivo estabas diciendo que es? Pues que el ser humano, en vez de, ha pasado de la sociedad en la que vivimos, se ha pasado
de una sociedad que desde el Renacimiento al menos pretendía poner en el centro al ser humano e impulsar el humanismo. Hemos pasado de ese Renacimiento, desde el siglo XVI... A todo lo contrario. Hemos pasado a que el ser humano hoy es una cosa. Lo que he dicho, es decir, el ser humano hoy no importa. Lo que importa es su función, lo que importa es su productividad. Mira, actualmente, hoy, hay grandes empresas, y no voy a citar sus nombres, pero hay grandes empresas que utilizamos todos para comprar, para vender, en fin, para muchos servicios, muy significadas, que para llegar a los niveles de productividad que se pretenden, y estoy hablando de hoy, obligan a los trabajadores a orinar en botellas. Imagínate. Por ejemplo, cuando el derecho a la silla... Vuelvo a repetirlo eso. Claro, les sea, obligan... Hay grandes empresas que todos usamos hoy día, claro, que obligan a sus trabajadores... Para cumplir los niveles de productividad que tienen que cumplir, les obligan a orinar en botellas, no pueden ocupar tiempo en ir al servicio, tienen que hacerlo en el proceso productivo. Por ejemplo, hemos pasado del derecho a la silla, que fue de los primeros derechos sindicales que se produjeron, el derecho de una mujer embarazada a tener una silla para poderse sentar. Hemos pasado de eso, después de un proceso de reivindicación sindical y social, hemos pasado a una situación en la que la sociedad vive en el silencio, no reivindica materialmente nada, solo se habla del estado del bienestar. Pero el estado del bienestar, ¿qué es? Otro día podemos hablar de eso, pero no es lo que la gente piensa que es. Y el ser humano hoy está en una situación de crisis, entre otras muchas cosas, por eso, porque el mundo capitalista nos ha llevado a un sistema por el que el ser humano, su valor, se convierte en una utilidad. Bueno, Jesús, vamos a ir a un corte publicitario. Como siempre decimos, ya sabéis, sin la publicidad olvidar, porque sin ella tampoco podríamos aquí estar. Nunca lo he dicho así, pero en esta ocasión lo digo así, que seguimos después del corte publicitario hablando de la deshumanización de la sociedad con nuestro amigo Jesús Benítez. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas. La esencia de nuestra tierra. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Luis Sánchez, Yo, Raúl Sánchez, propietario de la lonjería Cardumen y admirador de la lonjería. os invitamos a que vengáis a disfrutar de la buena cocina. Descubre nuestros platos más destacados y déjate sorprender por explosiones de sabor en Cardumen. En nuestro exclusivo restaurante especializado en pescados a la brasa, te presentamos una selección de platos que son verdaderas joyas culinarias. Cada uno de ellos ha sido creado con esmero y pasión, combinando técnicas de brasa y la frescura de los ingredientes para ofrecerte una experiencia gastronómica inigualable. La Lonjearía, un espacio gastronómico donde degustar. En nuestra sala de tapeo podrás disfrutar de todo el encanto y del ambiente que ofrece nuestro restaurante especializado en mariscos y pescado fresco. Tanto en barra como en mesa, te invitamos a degustar nuestros deliciosos platos. El disfrute estará garantizado. Y si prefieres degustar el mejor marisco de Madrid en un ambiente más tranquilo e íntimo, en nuestro comedor privado te sentirás como en casa. Disfrutarás de la máxima comodidad y de una atención profesional. El Cardumen y la Lonjearía, una excelencia en gastronomía y una experiencia culinaria. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Araceli Rental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño.
Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. ¿Sabes quién eres realmente? En un mundo lleno de metodologías que prometen el éxito, hay una cuestión fundamental que muchos están pasando por alto. Y esta es, ¿quién eres tú realmente? Nos dicen que con solo proponernos metas y formarnos para alcanzarlos, podremos conseguirlo. Y quiero decirte hoy que eso es mentira. Porque, ¿qué ocurre si no sabes ni quién eres ni hacia dónde vas? En nuestro servicio de coaching y consultoría somos expertos en ayudar a las personas a alcanzar sus metas de verdad. Porque es cierto que puedes conseguirlo, sin embargo, no será al 100%. Por tanto, lo que siempre vamos a ofrecerte y a conseguir es que tú sepas tanto tus fortalezas como tus debilidades, porque si tú no las trabajas, otros las conocerán y podrán aprovecharse de ello. Y también será el momento de saber cuáles son tus verdaderos talentos, tus verdaderas virtudes, para empezar a construir desde ahí. Nuestra invitación para que nos llames de forma gratuita y reserves tu llamada. De lo contrario, se quedarán en sueños muy bonitos, pero lejanos. Por tanto, contrata un programa de identidad personalizado solamente para ti. Así que recuerda que el primer gran obstáculo para tu éxito personal y laboral está en no identificarte, porque cuando sí te identificas, te reconoces a ti mismo, y cuando te reconoces, te validas. Locos. Locos, 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 locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Una vez más contamos con la colaboración importantísima, por supuesto, de don Pedro Gallego, que como bien sabéis es el director general de esa gran firma como es Service y que además es la que se encarga de patrocinar esta sección. Don Pedro, muchísimas gracias por estar una vez aquí más en el programa. Muchas gracias, muy agradecido. Yo el otro día, no, hace un rato le decía a su señora que usted al final me quita el puesto, ¿eh? El puesto de aquí, el puesto de aquí de presentador, ¿eh? No creo. Sí, se le da bien a usted esto de las cámaras. No me veo yo con esa capacidad, no. Tú eres muy buen comunicador y se nota la experiencia, hablando de experiencia, sí, son muchos años, pero a ti no se te da mal, ¿eh? Ya te lo digo yo. Bueno, muchas gracias por estar una vez más aquí en el programa. Hoy he escogido un tema que, bueno, la gente, o todos decimos que es una frase hecha, ¿no? Lo barato siempre suele salir caro. Y entonces he pensado en aplicarlo precisamente al mundo del alcantarillado, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ese tema todo el rato. ¿Por qué podemos decir que lo barato sale caro a nivel general y, por supuesto, en el mundo de la pocería, en el mundo del alcantarillado, en la cual pues tú eres un gran profesional con muchísimos años de experiencia, 30 y tantos años? ¿Por qué en pocería? ¿Es así esto? Bueno, yo creo que es en la vida en general. En la vida en general. Lo barato sale caro, eso lo sabemos todos. Y bueno, pues el por qué, pues quizá por la necesidad de buscar la ganga, lo más económico, pensando que somos nosotros los que salimos ganando, quiero decir el comprador. Pero al final, cuando algo es demasiado barato respecto pues, a un precio normal que pueda haber o normalizado, algo esconde detrás, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela la frase aquella de que nadie da duros a pesetas.
Claro, y así es, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues el precio, cuando hay mucha diferencia en un precio, es que es un plagio o no ofrece la misma calidad que el original. Totalmente. Bueno, ¿qué problemas son los más frecuentes cuando precisamente un cliente contrata servicios demasiado económicos? Dinos algunos de los problemas que suelen ocurrir. Pues los problemas más normales que nos solemos encontrar en este tipo de situaciones es pues un trabajo mal ejecutado, mal hecho. Cuando se ofrece un servicio y se contrata por un importe mucho menor, significa que hay alguna razón detrás, o bien por la formación específica de los trabajadores que hacen ese servicio, ese tipo de trabajo, esa obra, o por los materiales a emplear. Y en ambos hay muchos casos que encima, que además son las dos opciones, es decir, ni el trabajo es el cualificado ni el material es el idóneo. ¿Qué riesgos existen cuando se realiza, por ejemplo, reparaciones de alcantarillado sin profesionales que estén debidamente cualificados, que esa es otra? Pues el riesgo fundamental, José, es que se tenga que volver a repetir el trabajo. Al final, el contrato que has realizado y la inversión que has hecho la tienes que hacer 2 veces. Una obra de alcantarillado es un trabajo muy específico. El oficio de pocero es un trabajo que necesita de muchísima experiencia, puesto que hay que tener muchos factores en cuenta. Tenemos que valorar que todos los vertidos que recogen los edificios, de cualquier tipo de ámbito, sean casas unifamiliares, comunidades de propietarios, industria, todos esos residuos acaban en un entramado de arquetas que en la mayoría de los casos funciona por gravedad. Quiero decir con esto que la colocación de las tuberías de una manera homogénea en todo su recorrido y con una pendiente exacta es fundamental para que esa red funcione correctamente. El cómo se instalan las tuberías y el cómo se realizan las arquetas es fundamental en una red de alcantarillado. Entonces es algo que parece ser o puede dar a pensar que lo puede realizar cualquiera, y hay una serie de trucos y de experiencia detrás de toda esa instalación que un profesional de verdad sí lo aporta y lo pone en marcha, lo lleva a término. Lo lleva a cabo. ¿Cómo afecta también el uso de los materiales cuando son de baja calidad en las instalaciones de pocería? Pues tiene un impacto importante, ¿no? Es decir, podríamos decir que la tecnología en manos expertas nos ofrece muchas posibilidades y muchas soluciones, pero esa misma tecnología en manos inexpertas origina todo lo contrario. Entonces, la mala utilización de materiales, muchas veces podemos ver el típico PVC de color gris, que se emplea en el ámbito del alcantarillado, de cuando hay conducciones enterradas, soterradas, y no es un material adecuado, ¿no? Para ese tipo de instalaciones hay otro tipo de tubería homologada, y esa homologación viene dada porque el grosor de la tubería es mayor, ofrece una mayor resistencia. Hay que tener en cuenta que los vertidos que tenemos en el interior de las tuberías son muy abrasivos, muy agresivos, y a veces con una temperatura alta que deforma la tubería. A esto hay que sumarle también la presión que ejerce el terreno encima de la tubería cuando está soterrada, cuando está enterrada. Entonces, si queremos que una instalación dure y perdure, como ocurre en muchos casos, si se utilizan los materiales adecuados, es garantía de éxito, sin duda. Madrid es un ejemplo, ¿no? Podemos recorrer en Madrid, el subsuelo de Madrid, y de muchos edificios de Madrid con más de 100 años de antigüedad que funcionan perfectísimamente porque se hicieron bien las cosas en su momento, se invirtió en tiempo y con la experiencia adecuada en el momento necesario y ahí siguen funcionando. Hoy en día pues podemos ver muchas construcciones o muchos edificios de nueva construcción en los que se intenta ahorrar en todo, no solamente en mano de obra, sino también en materiales, y ocurre que a la vuelta de 10-15 años los edificios tienen problemas de alcantarillado. Nosotros prácticamente atendemos más este tipo de situaciones que el realizar una obra en edificios muy antiguos. O sea que es muy usual el que precisamente por buscarlo barato os llamen luego posteriormente para decir, oye, es que he tenido este problema. Es muy importante saber con quién te juegas los cuartos. Y que esa inversión que vas a hacer, si se hace en condiciones, es una inversión que en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, va a durar toda una vida. Y cuando te digo toda una vida, te hablo de 50 o 60 o 70 años. Entonces, interesa hacer las cosas bien, duermes tranquilo y te aseguras que lo que has invertido, aunque no se vea,
que eso a lo mejor nos duele un poco más, Claro. no es como cuando se hace la fachada y se queda bonita, que aunque no se vea, por lo menos es algo funcional y va a perdurar en el tiempo. Efectivamente, yo estaba pensando en que muchas personas dicen, me voy a comprar este móvil, no voy a dar marcas, este móvil que vale el mejor móvil y no sé qué, no sé cuánto, precisamente porque para que te vean con el móvil. Claro. Pero claro, luego cuando hay que invertir en algo, esto es muy importante lo que acabas de decir, que no se ve, cuesta más precisamente por eso, porque no se ve. Claro, así es, sí, sí, nos pasa con... Bueno, yo creo que también a lo mejor en el tema de la automoción, de los automóviles, también nos puede llevar un poco a siempre intentar hacer el parche típico para ir tirando, ¿no? Y luego viene la avería gorda al final, ¿no? Claro. Cuando no has atendido esa necesidad que tenía tu edificio de realizar una mejora, al final te viene el golpe fuerte, el golpe gordo. Y os suelen llamar cuando ya están, pues eso, con el agua al Sí. cuello, por decirlo de alguna forma. Sí, hombre, nosotros es verdad que solamente hacemos alcantarillado. Nos gusta ser honestos. Eso no significa que seamos perfectos. El error humano está en todos los lados, ¿no? Pero sí nos gusta transmitir confianza, transmitir información, dar toda la información que podemos, porque cuanta más información tengas, mejor vas a tomar la decisión. Claro. Y siempre nos ponemos a disponibilidad, siempre, de todos nuestros clientes, aunque no nos elijan a nosotros, porque muchas veces decimos que preferimos perder una obra y ganar un cliente. Claro. Entonces, en caso de que hayan elegido una opción que no haya sido la correcta, nos pueden volver a llamar, nos pueden volver a preguntar, que les atenderemos con el mismo cariño como si hubiese venido de primeras. O sea, sin lugar a dudas, porque nos interesa. Nosotros estamos muy orgullosos de ser poceros, José, muy orgullosos. Y me parece muy requete bien, porque desde que te conozco a ti, y no lo digo porque tú estés enfrente, tú y yo nos conocemos y nos gusta decir las cosas claras, desde que te conozco a ti me he dado cuenta de la importancia tan tremenda que tiene algo que precisamente, como tú bien dices, no se ve, pero que sin ello no podríamos vivir. Evidentemente, No se claro, podría vivir. claro. ¿Alguien se ha puesto alguna vez a pensar qué haríamos si no tuviésemos una red de alcantarillado? Madre mía. ¿Cómo sobrevivimos a eso? ¿Cómo gestionamos la cantidad de aguas residuales que producimos todos los días? Multiplícalo en una ciudad como Madrid, con la población que tiene Madrid. ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, sería una hecatombe. Fue Totalmente. una hecatombe en su momento, Epidemias, claro, etcétera. epidemias, pues todo lo que suponía convivir con residuos y con aguas fecales, pues efectivamente pues estamos hablando de algo que nos ha ayudado mucho a crecer, a ser más sostenibles, a preservar el medio ambiente y a evolucionar como sociedad. Así es, sí, Totalmente. sí, sin duda alguna, vamos. A mí me ha impactado mucho cuando, porque ha evolucionado, lógicamente, y tú, Pedro, con 30 y tantos años que llevas de profesión, pues tienes que haber visto esa evolución, lógicamente. Me ha impactado, por ejemplo, estos, yo los llamo cochecitos, robots que valen un pastizal, Sí, sí. robots que valen 70.000 euros o por ahí, ¿no? Ando bien, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí. Entonces, ¿cómo se meten por esas tuberías? Se van haciendo... Antiguamente, ¿cómo era eso? Bueno, antiguamente eso no existía y eso había que hacerlo pues haciendo unas excavaciones tremendas. Yo cuando empecé a trabajar funcionábamos con carburos. Era una especie de candil con el que entrábamos por dentro de las alcantarillas. ¿Ah, sí? Es verdad que ya hace muchos años sí, además era una opción muy válida por el tema también de los gases. Y hoy en día, bueno, pues la iluminación no tiene nada que ver, ¿no? Con toda la tecnología LED, también ha llegado al alcantarillado. Y luego, pues el diseño que hay de estos robots, de estos cámaras de televisión, que no deja de ser una cámara de televisión como las que tenéis, bueno, Sí, sí. reducidas, de reducido tamaño, pero con alta definición que nos permite hacer zoom dentro de la tubería, capturar imágenes, hacer vídeos, calcular la pendiente. Entonces nos ayuda muchísimo porque eso evita... Antes te jugabas la vida, ahora te la juegas, pero antes te la jugabas mucho más que ahora. Entonces había situaciones y tenías que meterte en espacios donde no entrabas prácticamente, solamente para ver y reparar. Ahora, antes de entrar una persona, un operario, pues entra esa cámara y nos ayuda muchísimo. Claro, la tecnología ha llegado a todos los ámbitos y al alcantarillado también. Precisamente, hablando de jugártela, he visto en vuestro Instagram, que si no recuerdo mal es service-pocería, he visto algo que me ha gustado mucho, un vídeo que me ha encantado. Es un vídeo de uno de vuestros operarios bajando a unas profundidades tremendas. Decíais algo así como Julio Verne en las entrañas. Sí. Me ha gustado mucho ese vídeo, Sí. porque eso es lo que la gente no ve. Claro, la gente no ve Eso es lo que la gente no ve. Entonces, cuando uno se preocupa un poquito de decir, bueno, esta gente están bajando a unas profundidades tremendas,
están trabajando, Trabajando, tú lo has dicho, no solamente bajando, están bajando y trabajando, porque luego ahí abajo te tienes que mover, tienes que picar, tienes que desplazar escombros, tienes que trabajar. Y las condiciones efectivamente son extremas, porque muchas veces cuando hablamos de alcantarillado nos imaginamos las 4 tuberías en superficie que van por debajo de una casa y tenemos que hacer una zanja para sustituirlas, pero en muy pocas ocasiones se piensa en ese pozo de 12, 15, 20, 22 metros que tenemos que meternos, que hay que analizarlo antes de entrar, ver los gases, los derrumbamientos, es decir, todo el tema que tiene que ver con prevención de riesgos, de que no nos juguemos la vida, porque cada vez que te metes en un pozo a esas profundidades, efectivamente, pues bueno, salimos o a lo mejor no. O a lo mejor no. Claro, sí, sí. Y por eso te digo que la profesión es una profesión que merece ser al menos que se valore, dignificada, porque efectivamente, claro. Es decir, hay muchas veces que te metes ahí y entramos con miedo, José, es decir, cuando te metes en un agujero que desde abajo ves cómo es muy pequeñito la luz, bueno, pues es mejor ponerte a pensar en otra cosa, te pones, bueno, y trabajar en equipo, porque evidentemente pues hay muchos accidentes, y ha habido muchos accidentes y pues desgraciadamente seguramente sigue habiendo, porque las condiciones en las que trabajamos son extremas. Por eso es tan importante que la gente sepa que aunque es una labor que no se ve, es una labor que hay que hacerla pues de verdad con gente que sea profesional, y no solo que sea profesional, sino que disfrute con su trabajo. Porque al final, en cualquier profesión, y yo no quiero ser el protagonista eres tú, pero en cualquier profesión que uno haga, se nota si esa persona está disfrutando o no disfruta. Y cuando una persona disfruta con su trabajo, eso a la larga se plasma en los resultados. A nosotros nos gusta el trabajo, y la prueba de ello es que, por ejemplo, pues en Service, yo creo que el que trabaja de poceros y lleva muchos años es porque también le gusta, porque aunque parezca mentira, engancha. Porque son retos, y cuando superas los retos, pues te queda una satisfacción enorme detrás. Son trabajos que no están al alcance de cualquiera, es cierto. Entonces, pues eso te hace sentirte también un poco especial. Y luego la aportación que haces a la sociedad. O sea, tenías que ver, por ejemplo, cuando vamos a un sitio y hay una inundación, ahora lo estamos viendo también con lo de Andalucía, todo esto, a la hora de cuando podemos y estamos en disposición de ayudar a la gente, cómo te lo agradecen, el alivio que les dejas, lo que has conseguido, y esa satisfacción a veces, bueno, en muchos de los casos no se paga con dinero. Claro. Entonces, en el oficio sí va, pues yo te lo podría poner a la altura de un bombero, lo que puede sentir toda aquella persona, aquel oficio que sabe que ha ayudado o ha colaborado en hacer la vida mejor a otra persona, se siente muy agradecido. De eso tienes mucha experiencia tú y tu equipo también, porque cuando, por desgracia, surgió lo de la Dana, dejasteis todo y de forma altruista fuisteis para allá y allí tuvisteis experiencias tremendas. El gran final decir, no lo voy a decir yo, lo vas a decir tú, en pocas palabras, ¿por qué lo barato sale caro? Lo sabemos todos, pero sobre todo en el mundo de la pocería. El gran final. Bueno, pues déjame darte las gracias una vez más. Espero que hayas sido capaz de explicarme en la medida de lo posible, porque bueno, muchas veces una mujer se queda un poco más corto, y el por qué lo barato sale caro, pues yo creo que es obvio, ¿no? Pues porque no ofrece la misma garantía ni la misma calidad. Así es. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias, y nada, seguiremos molestándote para que nos sigas hablando de este mundo tan bonito como es el mundo del alcantarillado y la pocería. Muy bien. Y nada, a vosotros os digo lo que siempre digo, que si Dios lo permite nos volveremos a encontrar en una nueva edición, por supuesto, de vuestro espacio, de vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Chao. There's a time to live and a time for a man to die.